Bienvenidos a otro programa de Salud y Comunidad. Empezamos el segundo año de Salud y Comunidad con una entrevista realizada a la doctora Mirta Roses de la Organización Panamericana de la Salud. Recordamos que este es el organismo internacional más antiguo en el ámbito de la salud. Realmente fue muy gratificante para nosotros cumplir el primer año con su compañía. Hoy nuevamente seguimos con un referente en el ámbito de la salud pública en nuestro país y también en el ámbito parlamentario. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el diputado doctor Ismael José Pasaglia. Bueno, doctor, realmente para nosotros es un placer y un orgullo tenerlo acá, porque que yo sepa debe ser el primer colega que llega no como parlamentario, sino como presidente de una Cámara de Diputados, ¿no? Creo que no es común. En la Cámara de Diputados de la provincia somos 92 diputados, de los cuales 3 somos médicos. En general son más abogados o de ninguna profesión. Sí, los abogados yo creo que en todos los poderes nos ganan por amplio margen. Sí, somos 3 médicos, un bioquímico, un odontólogo, hay un ingeniero, habrá 10, 12 abogados y el resto no tienen profesión. Ahora, toda su trayectoria profesional fue dentro de la salud. Sí, yo soy de San Nicolás. Estuve como médico cirujano alrededor de 15 años y después director del hospital otro tanto, y terminé con 4 años de ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Solá. Compartimos un honor haber sido egresados de la DOCTA de Córdoba, ¿no? Sí, la Universidad Nacional de Córdoba dio muchos médicos. Recién escuchaba a Mirta Roses, que también ella estudió en Córdoba, el ministro de Salud de la Nación, González García, también estudió en Córdoba. Somos más o menos ahí cerca de las mismas promociones. Sí, realmente estamos bastante cercanos. Usted mencionaba su paso por el ministerio, que en realidad más que un paso fue un posicionamiento muy importante, porque le tocó una época más que difícil para administrar, para gestionar la salud pública, nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Fue una época muy difícil, de una crisis muy profunda, con una devaluación del dólar. Se acuerda que el dólar de 1 peso se llevó a 3, 4 pesos. En la provincia de Buenos Aires había una cuasimoneda que era patacón. Y un área difícil fue el área de salud, porque la crisis hizo que no solo mucha gente quedara sin trabajo, sino que quedaba sin obra social. Entonces, en el año 2002, el 60% de la población de la provincia de Buenos Aires se atendía en los 270 hospitales públicos, provinciales y municipales, y también fue difícil porque la mayoría de los insumos, los materiales descartables, incluso los guantes de goma y demás, son importados y se cotizan en dólares, y había que comprarlo con patacones, lo cual hizo que fuera una gestión muy complicada. Ayudó el que el gobernador Solá siempre priorizó la salud, o sea, siempre la salud estaba en primer lugar, junto con la educación. Los de la educación dicen que es más importante y nosotros decimos que la salud es más importante que la educación, porque si el chico no está sano no puede estudiar. Pero por supuesto, también la educación ayuda mucho a la salud. A mantenerse sano. Sí, por supuesto. En esa época, la infraestructura hospitalaria y el equipamiento hospitalario que usted encontró era bastante antiguo, requería una intervención fuerte. Se realizó una fuerte inversión en la parte de recursos físicos, edilicios. Se terminó el hospital Simplemente Vita de González Catán, que es un hospital de 160 camas. Se terminó un hospital en Salto, que se pasó al municipio, el hospital de San Cayetano. Se terminó el hospital de General Pacheco, en el partido de Tigre. Hubo una fuerte inversión en aparatología también. Había un solo aparato de resonancia magnética nuclear, se compraron otros 2. Había 13 tomógrafos axial computado en la provincia y se compraron 11. Pero yo creo que el mayor logro en el gobierno de Felipe Solá, usted sabe que la salud no se mide por lo que se habla ni por lo que se dice, ni por lo que se gasta, sino que la salud se mide por resultados.
Y uno de los resultados más importantes para medir como índice de salud es el índice de mortalidad infantil. Y el índice de mortalidad infantil bajó fuertemente en el gobierno de Solá. En el 2005 se llegó a 12,9 por mil, lo cual no es lo ideal, porque lo ideal es llegar a un dígito, pero hubo un descenso muy importante que también ayudó para que el índice de mortalidad infantil de la nación bajara, porque imagínese que sobre alrededor de los aproximadamente 600.000 nacimientos por año que hay en el país, 260.000 chicos nacen por año en la provincia de Buenos Aires. Doctor, vamos a una pequeña pausa y seguimos. Enseguida volvemos, podés comunicarte al 4832-3352. Doctor, habíamos estado hablando de lo que se conoció, creo que como plan piloto del Ministerio en aquella época en cuanto a la infraestructura, el equipamiento. Yo creo que uno de los ejes, al menos de la perspectiva nuestra, una asociación que tiene la prevención como objetivo, la estrategia de la atención primaria fue muy fuertemente apoyada, desarrollada a partir del Ministerio. Mire, vio, los médicos siempre hablamos primero de los hospitales y creemos que la salud pasa por los hospitales. Pero el futuro de la salud no pasa por los hospitales, sino que pasa por la prevención y la promoción de la salud. Hoy se considera mucho más importante cuidar una persona fuera del hospital para que no se enferme, o sea que se mantenga sano, es mucho más importante que esperar que una persona se enferme para atenderlos en los hospitales. Es así como allá por el octubre del 2002 se lanzó fuertemente el seguro público provincial, que la característica de esto estaba enfocado fundamentalmente a las embarazadas y a los chicos hasta los 6 años de edad, que es el sector más vulnerable de la sociedad. Y por supuesto a los sectores más pobres, porque generalmente los más pobres se enferman 3 o 4 veces más frecuente que la persona que no es pobre. Y tenía 2 características. Una era que el médico atendía en el mismo barrio. Esto es importante, porque muchas veces el problema no es de la persona que va al hospital, sino de la persona que no va al hospital, que es donde hay que llegar. Y en segundo lugar, se priorizaba no la enfermedad, sino cuidar la embarazada, que tuviera 5 controles durante el embarazo, cuidar que el chico estuviera vacunado y aconsejar a la madre que tiene que amamantar al chico. Casualmente ahora estamos por entrar en el invierno, vamos a tener seguramente problemas en los chicos de bronquiolitis, bronquitis, neumonía, y casualmente la Organización Panamericana de la Salud, que preside una cordobesa en Argentina, que es Mirta Rosés, ellos dicen que lo mejor de todo es la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad y hasta los 2 años en forma complementaria con otros alimentos. Y por supuesto la vacunación. Esto es lo que tenía que hacer fundamentalmente el médico del Seguro Público Provincial. Usted sabe que en el año 2003 murieron alrededor de 400 chicos menores de 1 año de infecciones respiratorias agudas. Y tenían un común denominador, los chicos que se morían. Los chicos que se morían era, la madre no lo amamantaba y no había cumplido con el esquema de vacunación obligatoria. Por eso la mejor defensa de un niño, y sobre todo para combatir la anemia que llega al 40% de los niños en la provincia de Buenos Aires, es que sea amamantado por la madre, como le decía, en forma exclusiva, nada más por 6 meses. Generalmente la madre no amamantaba al hijo por motivos triviales. Era o porque no tenía tiempo, o porque se le agrandaba, o porque se le achicaba el pecho. Generalmente eran argumentos muy poco sólidos, la excusa para no amamantar a un hijo. Es fundamental. Y ahí es donde interviene lo que usted mencionaba, educación, salud, que están mezcladas. Es decir, para poder ser sano uno tiene que conocer, tiene que tener información y educación. Y el trabajo en la atención primaria tiene que ver tomar contacto con la persona,
no para atender la enfermedad, sino precisamente para mantenerlo sano. Mire, no hay mejor médico que uno mismo. Y la única forma de tener un país grande es teniendo chicos educados y sanos. Y a los chicos hay que empezar a cuidarlos en la panza de la madre. Porque un solo ejemplo, el cerebro humano se forma en un 80% durante el embarazo y en los 2 primeros años de vida. Si la madre no se alimenta bien y en los 2 primeros años el chico no se amamanta con la madre, no se alimenta bien, va a tener un desarrollo insuficiente del cerebro con secuelas que son definitivas, y después usted va a tener, si come mejor más adelante, va a tener un chico muy bien, musculoso, atlético, si usted quiere, pero con un desarrollo cerebral insuficiente. Es fundamental el cuidado de la madre, cuidado en el embarazo y en los 2 primeros años de vida. Toda la experiencia, que es mucha, que usted ha tenido como médico asistencial, director de hospital, secretario de Salud Pública, ministro de Salud Pública, digamos que le ha dado un bagaje inusual, decíamos, para llegar a conducir un lugar donde se trabaja en prevención, porque en última instancia el análisis de los problemas que puede tener la comunidad, el análisis de posibles soluciones, es lo que genera normas, la legislación, con la cual se trata de tener una comunidad organizada y una comunidad sana. Mire, nosotros hoy en estado parlamentario, o sea, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley más importante referido a tema de salud es el proyecto de ley para antitabaco. Usted sabe que la principal epidemia que tiene nuestro país no es el SIDA, no es la hepatitis, no es el dengue, no es la leptospirosis. La principal epidemia que tiene nuestro país es el tabaco y mata 40.000 argentinos por año. Por eso estamos trabajando fuertemente en este proyecto de ley antitabaco, creo que va a salir en las próximas semanas. Va a prohibir en forma absoluta fumar en espacios públicos, en lugares públicos o en restaurantes, en confitería, en bares. No se va a multar, porque ahí había una discusión, se multaba a la persona que fumaba o al dueño del boliche, digamos, sí, o del restaurante. Se va a multar al dueño del restaurante porque se considera que el paciente que está fumando es un enfermo, es un adicto. Entonces se le va a multar al dueño del restaurante. Es un proyecto de ley casualmente que tiene que ver mucho, como decía, con la prevención. ¿Y ese proyecto está en diputados? Está en diputados. Está en diputados, en la Comisión de Salud. Ahí le vamos a dar media sanción, después pasará al Senado y después seguramente el gobernador promulgará la ley, se publicará en boletín oficial y a partir de ahí después tiene vigencia. Claro, porque en Nación lamentablemente perdió, creo que el Estado parlamentario, el proyecto de ley tiene que volver a ser presentado. Está trabado en Senado y generalmente cuando se traba es porque hay intereses económicos de por medio. Doctor, vamos a la última pausa y bueno, continuamos. Está con nosotros el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el diputado doctor Ismael José Passaglia. Vamos a un corte y ya volvemos. Doctor Passaglia, usted nos comentaba que de los temas más importantes es la ley antitabáquica, pero también tenemos información de que hay un proyecto, que hay un trabajo muy exhaustivo de un digesto de las leyes. Sí, en materia de salud el proyecto de ley más importante es antitabaco, pero el trabajo más importante que hoy está haciendo la legislatura es lo que se llama el digesto jurídico. ¿Qué significa esto? En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 13.600 leyes. La primer ley es del 27 de mayo de 1854, por el cual se designaba gobernador a don Pastor Obligado. A partir de ahí empezaron las leyes en la época de los gobiernos militares, decretos leyes, y así llegamos hoy 13.600. Muchas de ellas han perdido vigencia, como por ejemplo en 1880 ya había un proyecto de ley para un subsidio para limpieza del riachuelo. O sea que lo de la limpieza del riachuelo no es de ahora, tiene más de un siglo. Ya había un subsidio para limpieza del riachuelo.
Bueno, se están leyendo las leyes y de todas estas leyes la mitad van a pasar a reseña histórica. Y la otra mitad, hay algunas que se oponen entre ellas, que es lo que se llama contaminación legislativa. Se van a ir, digamos, derogando las leyes que no tienen por qué tener vigencia hoy y van a quedar alrededor de 3.000 a 3.500 leyes. Esto se hace para transparentar, digamos, toda la legislación y fundamentalmente porque un Estado que es eficiente tiene pocas leyes y buenas y que se cumplan. Que se cumplan. Porque tenemos demasiadas leyes y la mayoría no se cumplen. Otra pregunta que tenía en mente tiene que ver con la concentración de oficinas, de reparticiones, que en un momento dado creo que superaban las 50 lugares donde tenían, no sé si delegaciones, que era lo que tenía la Cámara de Diputados y que ahora tiende a centrarse en un solo edificio. No, la Cámara de Diputados era un inquilino muy importante en la ciudad de La Plata porque había 57 propiedades que estaban alrededor de la Cámara que las alquilaban para oficinas para legisladores. En general eso se fueron reordenando, reorganizando, optimizando, digamos, las oficinas. Hoy tenemos 28 y esperamos para fin de año devolver todas las propiedades. Esto tiene que ver con mejorar la gestión administrativa de la Cámara de Diputados. Transparentar, hacer más eficiente. Bueno, son pequeñas tareas que se ha puesto encima. Sí, los médicos no solo atendemos enfermos, sino por ahí podemos hacer otras actividades. Bueno, nosotros la verdad que nos sentimos muy gratificados de poder conversar con un colega que tiene la experiencia y que tiene poder de dirigir, intervenir en lo que es un cambio realmente muy importante, porque hablar de salud, ya lo decía Ramón Carrillo, es hablar de la parte social, y la parte social no la podemos modificar los médicos, es una cuestión que tiene que ver con la parte más amplia. Mire, así como en el siglo pasado alguien dijo que la guerra era un tema demasiado importante para que quedara solo en manos de los militares, nosotros también decimos que la salud es un tema demasiado importante para que quede solo en manos de los médicos. Y hoy la definición de salud, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, no es solo ausencia de la enfermedad, sino que salud hoy es calidad de vida. Además de no estar enfermo, es tener cloacas, agua potable, vivienda digna, trabajo. O sea, hoy salud es una palabra mucho más amplia. O sea, es como decía, calidad de vida y tiene que ver con evitar que la persona se enferme. Claro, nosotros siempre decimos que todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad para la salud. El Estado como organismo coordinador, como respaldo, garantía, el sector salud como para ofrecer los medios, pero cada uno de nosotros, ya no en lo profesional, sino en lo personal, tenemos que involucrarnos, es decir, no se puede prevenir para otros, la prevención tiene que ser parte de uno mismo. Mire, en general el 97% de las personas nacemos sanas. Nos enfermamos conforme a los hábitos de vida. Y hay dos hábitos de vida que tienen que ver fundamentalmente con la enfermedad y que es la campaña de la próxima década de la Organización Panamericana de la Salud, que son, en primer lugar, la buena alimentación. Hoy se considera que la obesidad es el enemigo número 1 de la salud pública. Y en nuestro país, aproximadamente el 50% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y el otro hábito de vida importante es combatir la vida sedentaria, o sea, la actividad física, que tiene que ver mucho con la obesidad infantil. Usted vio que los chicos ahora tienen dos problemas. Uno, se la pasa mirando televisión, jueguitos, computadora, en vez de practicar deportes. Y en segundo lugar, la comida chatarra. Vio que la madre trabaja, están apurados y entonces en vez de hacer una buena comida, comen un pancho, comen una hamburguesa, papa frita, toman gaseosa, y esto tiene una relación directa
con la obesidad infantil. Por eso, acá las dos cosas importantes es el tipo de alimentación, que no lo ayuda el Ministro de Salud de la Nación, y en segundo lugar, la actividad física. Doctor Passaglia, muchas gracias. Sinceramente, para nosotros es un orgullo haber compartido con usted un programa más de salud y comunidad. No, muchas gracias. Llegamos al final de otro programa de salud y comunidad. Si querés también nos podés escuchar en la radio los martes 20 horas por FM Cultura. Esto es 97.9. Ahora nos despedimos y nos encontramos nuevamente el próximo domingo 11:30. Chao.